Muy bien. Vamos a hacer una oración así como estamos. Padre, te damos gracias por poder manifestar nuestra gratitud, Señor. Qué bueno que podamos hablar y podemos expresarnos y podemos, Señor, reconocer los beneficios que tú tan amablemente suples en nuestra vida, Señor. Gracias, que no solo creaste la vida, la sostienes de una manera muy tierna y muy perfecta, Señor. Gracias. Ayúdanos con la meditación de la Escritura en esta mañana, como siempre, con la ayuda de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues haciendo un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo, uno de los obstáculos más grandes que el ser humano tiene para acercarse a Dios, al menos es lo que el ser humano dice, es el dolor. Cuando la vida duele, la gente arguye que es difícil creer en un Dios de amor, de perdón, bondadoso. Y bueno, es una excusa que el ser humano tiene porque está sufriendo, porque está padeciendo algo que le está doliendo. Y bueno, hay distintos tipos de tragedias, de sufrimientos y de situaciones que no son agradables para el ser humano. Y bueno, la semana pasada salimos un poquito de ver el dolor y pasamos a ver otro problema que también se vuelve un problema, y es el problema del placer. Si el dolor, como dicen algunas personas, nos impide acercar a Dios, ¿qué pasa con el placer? ¿Realmente el placer nos ayuda a buscar a Dios? ¿Nos hace mejores personas? ¿Cambia nuestras vidas para bien? ¿Qué es lo que pasa realmente con el problema del placer? Déjame decirte que por el sufrimiento ninguna persona se destruye. Está comprobado muchísimo, en un porcentaje muy amplio, que el dolor no termina destruyendo a nadie. Es el placer el que termina destruyendo personas, carreras, currículums, gente prometedora. Termina en la más terrible ruina, gracias a lo que la sociedad hace hoy en día, una interminable búsqueda del placer. Así vive nuestra sociedad. Busca desesperadamente el placer y el resultado ha sido catastrófico en muchas personas y en muchas familias. Tenemos en la Biblia un libro que pudiera parecer que no debería estar, porque es un libro que cuando lo lees tiende a deprimirte. De repente un hombre, un rey, que fue rey en Jerusalén, en Israel, se pone a investigar por él mismo, ya que tiene los medios económicos, tiene el poder, la sabiduría, la inteligencia para hacerlo. Se pone a investigar por él mismo en qué consiste la vida. Él, al tener el medio económico, puede darse toda clase de lujos que ni en nuestras mejores fantasías pudiéramos nosotros darnos. Y se pone a hacer todo tipo de actividades, desde construirse mansiones, casas, desde comprar carruajes, caballos, como si compraras un Ferrari hoy en día, y empieza a experimentar por él mismo en un experimento controlado en qué consiste la vida. ¿Qué pasa con ese problema del placer? ¿Realmente tener placer le da sentido a una vida? Y esto lo hace el rey Salomón, que fue un hombre insigne por muchos motivos, y hace un resumen de su investigación en un libro que se llama Eclesiastés, que es un libro un tanto depresivo, pero que cuando lo analizamos punto por punto nos damos cuenta que él narra la vida de un ser humano
que no tiene a Dios? ¿Qué pasa con ese ser humano? ¿Qué opciones tiene? ¿Qué va a sacar de la vida? ¿Hacia dónde se dirige? Como vimos la semana pasada, el promedio de vida mundial son 68 años. Eso es todo lo que vas a vivir. Parece muchos, pero cuando te das cuenta, te duelen tus rodillas. Cuando te das cuenta, ya no te recuperas tan fácil del ejercicio físico. Ya tus reflejos se pierden, tus ojos no ven igual. Y cuando te das cuenta, ese lapso breve de tiempo, parece mucho 68 años, pero no lo es. Se va como el agua. Cuando te das cuenta, el tiempo se nos ha ido y nuestra vida la hemos usado totalmente sin sentido. Eso es lo que el predicador en este libro quiere evitar. Es como si le hablara a sus hijos. Él ya está viejo, ya pasó por la vida, sin que la vida pase por él, y hace como un resumen y nos cuenta qué descubre cuando se pone a analizar el propósito de la vida. Y vamos a buscar en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, y vamos a leer del 1 hasta, vamos a pasar al 2, y en el 2 vamos a terminar en el 18. Es amplia la lectura para que podamos comprender lo que él va descubriendo en su investigación. Eclesiastés capítulo 1. Fíjate que dice Eclesiastés capítulo 1, verso 1 en adelante. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esa palabra vanidad en hebreo significa como el vapor que sale de una olla, que de repente ves que sale un humo como blanco, pero conforme va avanzando te das cuenta que se desvanece y desaparece totalmente. Ese es el ejemplo que usa el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dice en el 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. O sea, nace la gente, muere la gente, la tierra sigue igual. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur, rodea al norte, va girando de camino y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido,
y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. En Eclesiastés 2 sigue diciendo: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí. ¿Sí? Te das cuenta que él dice, esto es para mí, no es obra pública. Hizo casas, obras, viñas, huertos, jardines, árboles de todo fruto, mis estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Siempre sigue hablando de él, dice, y compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes, de provincias me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte en toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Muy bien. En Estados Unidos había un jugador de béisbol llamado Deion Sanders. Jugaba béisbol al más alto nivel en un equipo de grandes ligas entre semana. Pero aparte, Deion Sanders jugaba fútbol americano profesional al más alto nivel los fines de semana. O sea, jugaba tanto béisbol profesional como jugaba fútbol americano profesional. Era una estrella en el deporte
en los Estados Unidos. Un día que lo están entrevistando, se habían enterado de que él había buscado pertenecer al cristianismo, hacerse cristiano. Al parecer así fue. Y le preguntaron por qué tomó esa decisión. Gideon Sanders decía: fue una noche que terminó el Supertazón, ganamos el Supertazón con los Vaqueros de Dallas, ahí jugaba él, y llegué al cuarto de hotel, me sentía vacío, tenía un anillo del Supertazón en mi mano, alcé el teléfono y compré por teléfono un Lamborghini, un auto carísimo, como si hubiera comprado una pizza. Y cuando colgué el teléfono me di cuenta que mi vida no tenía rumbo, no tenía significado. Dinero me sobraba, fama, fortuna. Los medios estaban pendientes de mí. Sin embargo, dentro de mi alma y de mi corazón estaba totalmente vacío y solo. Porque cuando estás a esas alturas, te das cuenta que la gente que está junto a ti, sí, pero por otros motivos, intereses normales. Así que ese día empecé a buscar a Dios y me convertí al cristianismo. Y bueno, es la historia de un hombre, creo que vive hasta hoy, muy famoso, que nos muestra, es una pequeña muestra, que el placer, la comodidad, los lujos y el dinero nunca van a poder llenar un corazón que está vacío. Lo maravilloso de Dios y del cristianismo es que cuando nos leían de pequeños, nuestros padres a veces unos maravillosos cuentos de hadas, en donde los finales eran felices, en donde nos emocionaba escuchar las historias que nos narraban nuestros padres. La diferencia de los cuentos de hadas que escuchamos alguna vez en nuestra infancia, la diferencia con la santa palabra de Dios, es que ambos son fantásticos, pero solo la palabra de Dios es verdad. Esa no solo es fantástica, es verdad. Como seres humanos fácilmente perdemos la capacidad de asombro. Hay cosas que ya no nos asombran. Cuando ves una puesta de sol por las tardes, que es un espectáculo maravilloso, en el cual no tienes que desembolsar ni un peso, llega a ser tan trivial para nosotros que ya no nos asombra ver un espectáculo de ese tamaño. Déjame decirte hoy, en esta mañana, que un hombre o una mujer nunca va a tener verdadero significado en la vida, a menos que conozca la verdad y sepa de dónde viene y hacia dónde va. De otra forma, su vida nunca tendrá sentido ni propósito. Y esto es muy importante y nos sirve para toda la vida. En una universidad en Filipinas, en medio de una conferencia sobre cristianismo, de repente en el fondo del foro se para un joven, un universitario. Estaba él sentado al fondo y de pronto, mientras el conferencista daba su tema, dijo con voz muy fuerte: en este mundo todo carece de significado. Y el conferencista lo escuchó y le dijo: ¿tú realmente no crees eso? Sí lo creo. ¿No lo crees? Sí. A ver, repítelo otra vez. En este mundo todo carece de significado. Bueno, le dice el conferencista, supongo que lo que acabas de decir para ti sí tiene significado, aunque acabas de decir que en este mundo nada tiene significado. El joven se quedó perplejo por la respuesta que le acaban de dar. Pues si él dice que nada tiene significado, incluso lo que acaba de decir tampoco tiene importancia. Es como si no hubiera hablado.
se quedó dando vueltas en el fondo del local. Al final, ese mismo día se fue a una iglesia a congregar y al poco tiempo estaba convertido. Claro que la vida tiene significado, que no lo hayamos encontrado, ese es otro asunto. Yo te hago hoy una pregunta, por decir como ser humano. Supongamos que estás pasando por momentos muy complejos. No estás en medio del placer, creo yo. Pero supongamos que estás cruzando por una tempestad en tu vida. Yo te hago una pregunta. ¿Qué te anima más a vivir? ¿Qué cosmovisión te anima más a vivir? Saber que solo eres un costal de células, que solo eres un accidente, una casualidad, que estás hecho al azar y a la suerte y que tu vida no tiene ningún propósito ni destino. ¿Te anima eso? ¿O te anima más saber que eres parte de un plan que nació en el corazón y en la mente de un creador que es bueno, que es todopoderoso y que estás aquí porque Él lo planeó así? Porque tu vida en realidad tiene un propósito y un porqué. ¿Cuál de las dos cosmovisiones te anima más a vivir la vida? ¿En donde no significas nada o en donde realmente tienes un significado? ¿Te anima más saber que solo eres un accidente? ¿O te anima a saber que eres parte de un plan divino, perfecto y bueno? Si tú estás aquí por accidente, ya no tiene ningún valor tu vida. Y cualquiera puede quitártela, pues no tiene valor. No podemos meter a la cárcel a alguien por quitarte la vida, pues tu vida no tiene valor. En cambio, si tienes un creador, un diseñador, quiere decir que tienes un dueño. Y si tienes un dueño, el valor que ese dueño le dé a tu vida, ese es tu valor real. Hasta cierto punto, eso cambia mucho las cosas. En cualquier país y en cualquier rincón del universo, esa forma de ver la vida cambia todo. ¿Alguna vez has tomado a uno de tus hijos recién nacidos en tus brazos y contemplas sus ojos, su cara, su piel, sus labios, sus manos, sus pies? En algún momento tu cerebro puede aceptar que ese pequeño ser sea objeto de la casualidad, sea fruto del azar, de la suerte. Claro que no. Te maravillas cuando ves la belleza y la ternura y la inocencia de un pequeño ser que aparte es un pedazo de ti, tiene mucha información de ti en su propio cuerpo. Cuando platicas con las personas, uno de los obstáculos que puedes encontrar para que la gente crea que la vida realmente tiene un propósito, un sentido, un significado, el obstáculo más común es el dolor. La gente te dice, bueno, es que si la vida tuviera un sentido y un propósito, no hubiera tanto mal y tanto sufrimiento, tanto dolor, tantas lágrimas. Pero lo que la gente no ve es que realmente el sufrimiento no destruye a la gente. Lo que realmente destruye a un ser humano es esa búsqueda de placer sin límites. Lo aniquila totalmente. Por ejemplo, un día estaban entrevistando en la televisión al cuñado, a un familiar, pero creo que era el cuñado de Elvis Presley, uno de los más famosos cantantes que ha existido. Elvis ya había muerto, murió por una sobredosis de drogas. El cuñado también había caído en las drogas. Y el reportero le decía, yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo es posible que en medio de la situación que vivían ustedes, por ejemplo Elvis, que le estaba yendo tan bien, que estaba en la cima del éxito, cómo es posible que él mismo eligió consumir sustancias que iban a destruir su cerebro si la estaba pasando muy bien? Entonces el cuñado dice, la verdad, hay cosas que ustedes no comprenden. En realidad, Elvis no era un dependiente de las sustancias.
Elvis no era un adicto a las drogas, era adicto a la fama. Y eso era algo que se iba a volver insoportable para él cuando ya no la tuviera. Así que para evadir esa realidad, cuando cayera de ese pináculo, de esa cima, empezó a drogarse hasta que destruyó muy joven, creo a los 40 años, su propia vida. Ese es un ser humano, eso es lo que hace el ser humano. En realidad, la necesidad más grande que tiene un ser humano es de conocer a su Creador y de adorar a su Creador. Ese es el punto verdaderamente importante. No sé si algunas veces llegaste a ver esas películas que comienzan con el final. Hay unas películas que cuando empiezan te narra el final de la película. Pero para que podamos entenderla, regresa años atrás, 20 años antes, y te empieza a narrar cómo llegamos a ese final. Bueno, es lo mismo que está haciendo el libro de Eclesiastés. Primero te dice el predicador, todo es vanidad, y tú te quedas sorprendido de que un hombre diga semejante cosa. Pero después él mismo se va a encargar de narrarte cómo llegó a esa conclusión. Son las reflexiones de un anciano que está cerca de morir y que quiere hacer el último bien a sus hijos. Les advierte los peligros de vivir una vida sin Dios, en donde Dios queda fuera de la ecuación. Eclesiastés parece decirnos que de todas maneras vivir es complicado. Es lo que dice Salomón. De todas maneras, cuando entras a este mundo, la vida es complicada, es difícil. Todos los días te levantas y tienes que esforzarte para hacer tu trabajo, tu tarea, sobrellevar los problemas, las enfermedades, las economías. Lavas una casa, barres, atiendes, cocinas, vas al trabajo, enfrentas a un patrón, compañeros, calor, problemas económicos, enfermedades, y todo eso es normal, dice el predicador. El problema, ¿cuál es? Que si Dios no está en tu vida, todo eso lo estás pasando gratis, estás sufriendo en vano, de nada sirve, estás tirando días y días a la basura. De manera gratuita estás enfrentando problemas y situaciones, carestías, que si Dios no está, pierde significado automáticamente. Según Salomón, cuando Dios está fuera de nuestra vida, hacer nuestras actividades, afanarnos, esforzarnos, es como perseguir al viento, es como correr atrás del viento y tratar de atraparlo, de enlazarlo, de retenerlo. Es lo mismo. Él en ese libro está buscando respuestas. Salomón está a través de esa investigación, quiere respuestas para la vida. Está del otro lado. Él está en la situación del bienestar y el placer. Él no está sufriendo, pero tiene preguntas que responder. Como tú, yo sé que tú tienes preguntas. Yo sé que en tu mente tienes preguntas y quieres respuestas. Y por eso vienes, porque estás buscando respuestas para tu vida. Y es correcto, es curioso, lo que está haciendo Salomón es correcto. Está investigando, tiene dudas. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? Dudar no es pecado. La incredulidad es pecado, pero dudar no. Que alguien tenga dudas y cuestione y diga, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué Dios permite esto? Es normal, es parte de una mente inteligente que la ha creado. El problema es que cuando aún tenemos la respuesta, queremos seguir en nuestra incredulidad. Y bueno, el problema de Salomón es que él tiene éxito. O sea, todo lo que hace le sale bien. Es muy sabio, económicamente le va muy bien, prospera, construye maravillosamente, es un buen arquitecto, tiene mucha sabiduría, tiene muchos hijos, tiene mucha gente a su servicio. Está en la cumbre del éxito. Ese es el problema que le enfrenta, que no le está yendo mal, pero descubre que todo eso no lo sacia.
no lo llena. Como decía aquel escritor que le decía la semana pasada, de apellido Higgins, me hubiera gustado saber cuando era joven que cuando se llega a la cima, en la cima no hay nada. No encuentras nada de lo que tú pensaste que sí había. Entonces Salomón se sumerge en el placer tratando de encontrar lo que no encontró estudiando. Se sumerge en el placer, le mete al vino, se casa un montón de veces, tiene muchas concubinas, se va al lado, ya que los edificios no le trajeron satisfacción, ya que el vino no lo logró, ya que la sabiduría no lo logró, se va por el placer del sexo, pensando que eso va a llenar su corazón. Pero se lleva una sorpresa y se va dando cuenta que tampoco eso lo hace feliz. Porque el problema del placer, que aunque Dios haya creado ciertos placeres que debemos disfrutar, no fueron hechos para llenar nuestra vida espiritual. Ninguna cosa material que tú veas aquí hoy está fabricada por Dios para que llene ese vacío. Eso no va a pasar. Era algo que yo personalmente creo, que aún el profeta Daniel sabía perfectamente. Me llama la atención, porque cuando él llega a Babilonia, y aunque va prisionero, el rey Nabucodonosor los trata de maravilla, los lleva a la corte, los pone en los mejores sitios, por así decirlos. Obviamente en el palacio hay de lo mejor, los mejores buffets, la mejor comida, los mejores vinos, las mejores ropas, porque es la casa del rey. Pero Daniel se da cuenta de algo. Si él prueba esa comida que está sacrificada a los ídolos, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que la comida era agradable o desagradable? Yo creo que la comida era riquísima, riquísima. Pero él sabe, en su mente, conociendo, siendo sabio, que si llega a probar eso, ya no va a poder dejar. Así que lo que hace es muy sabio, porque pudo haberla probado y que se la traiga, la come, después decir, ¿sabes qué? No va, esto no nos conviene. No, él es mucho más sabio, conociendo la naturaleza humana, dice, ni siquiera me lo traigas, nunca la voy a probar, porque es mucho más fácil evitar algo cuando no lo has probado que evitarlo cuando ya lo has probado. Eso es pensante. Y bueno, tenemos al investigador Salomón. Si somos un poco honestos con nosotros mismos, yo creo que muchas veces en tu mente te has preguntado, ¿realmente esa gente que tiene mucho dinero no la pasa bien? Yo creo que tú alguna vez te lo has preguntado. ¿Realmente esa gente que tiene todo el poder adquisitivo del mundo no la pasa bien? ¿Será que le va mal? ¿Será que se siente mal? ¿No? Porque cuando los observamos, a nosotros nos parece que les va de maravilla, que son felices a más no poder y que es el lugar ideal para cualquier ser humano. Pero lo que nos lleva a una conclusión, el rey Salomón, es que no sucede así. Un escritor decía, hablando de la vida de los estadounidenses, decía, Estados Unidos va prosperando, pero su gente es mucho más infeliz ahora que cuando no había prosperidad. La misma gente en encuestas menciona que es menos feliz ahora que cuando tenía pocos recursos. Y bueno, como vimos la semana pasada, lo que Salomón quiere decirnos es que si no existe otra vida, esta vida no tiene sentido. Y es muy obvio lo que él está diciendo. Si no hay otra vida, si no hay una vida eterna, vivir en esta vida no tiene significado, no tiene valor. Por ejemplo, cuando tú te enamoras de alguien en la vida,
y tú sientes que esa es la meta de tu vida, que eso es lo que te hace falta, lo que le va a dar fuerza y poder a tu vida y felicidad. Es solo un reflejo. Tú realmente estás buscando en lo más profundo de tu ser al amor de tu vida. Estás buscando al amor de tu vida. Y es verdad, esa persona existe. Se llama Jesús. Eso es en realidad lo que tu alma está buscando. Pero lo malinterpretamos y pensamos que esa personita de carne y hueso va a llenar un vacío en nuestro interior. Eso nunca va a pasar. Por ejemplo, cuando tú tienes el anhelo de ir a otro país y conocer lugares y paisajes y construcciones, y quisieras ver un paisaje diferente a todo lo que aquí ves, y en realidad lo que tu alma quiere es conocer el cielo. Lo que tu alma realmente anhela en el fondo, sí es ir a otro lugar, pero es a otro mundo, a un mundo diseñado totalmente por Dios para pasar la eternidad. Es un anhelo, pero un anhelo mal interpretado. Cuando, por decir, acabas una carrera que da tanto trabajo a veces estar estudie, y estar ahí luchando, un oficio, una empresa, un negocio, y le metes ganas y le inviertes tu vida y le pones todo lo que eres, y cuando lo ves ya crecer y ves que el negocio ya prosperó y ya no es un bebé, sino es un adolescente, un joven, por así decirlo, y sientes que has logrado algo en la vida. Pero lo que en realidad tu alma está buscando es cumplir con la verdadera meta en la vida, con la verdadera empresa de la vida, que es alcanzar la vida eterna. Eso es lo que quieres, eso es lo que decía Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe, me espera la corona de la vida. Son anhelos que tenemos, que no sabemos interpretar, pero sí tienen un futuro, nada más que es distinto al que nosotros creemos. Es como le pasa a Salomón. Salomón construye tantas casas para él, tantos estanques, tantos jardines, como si quisiera volver a fabricar el huerto del Edén, como si quisiera recrear otra vez ese lugar tan maravilloso que un día existió, hacerlo para él mismo. Pero eso no es aquí. El huerto del Edén ya no está aquí. Pero ves en su anhelo de él encontrar algo parecido a eso que su alma anhela. Y como decía un filósofo cristiano, decía, cuando después de vivir cierta vida placentera y de alcanzar ciertas metas, todavía así nuestro corazón no está satisfecho, quiere decir que en este mundo no está lo que realmente va a satisfacernos. Esa es la realidad de nuestro corazón. En realidad, las cosas que alcanzamos aquí, las cosas que podamos lograr, son copias muy tristes de lo que realmente Dios ha preparado para los que le aman. A veces no lo alcanzamos a distinguir, pero bueno, por eso está la palabra de Dios. Si con este obstáculo del placer, yo creo que debe quedarte claro que la vida en realidad fue diseñada por Dios y para Dios, y que no hay forma de vivirla lejos de Él. No existe eso. Existimos realmente, sobrevivimos, pero nunca va a realizarse nuestra alma. Nunca vamos a encontrar la paz verdadera. Y eso es lo que debería preocuparnos. Decía un actor de Hollywood, si no me equivoco era Sean Connery, decía, ojalá, decía él, todos puedan volverse ricos y todos puedan volverse famosos, para que cuando lo logren se den cuenta que eso no trae felicidad.
sabiendo que nuestra vida es muy corta aquí, sabiendo el rey Salomón que los años que pasemos se van como agua, que no, cuando nos demos cuenta ya empiezan los achaques, empezamos a sentir el final de la vida. Las enfermedades lo único que hacen es recordarnos algo que olvidamos: vas a morir. Cuando te duele aquí o te duele acá o te sientes mal o vas al doctor, lo único que tu cuerpo está haciendo es recordarte: fulanito, fulanita, vas a morir. Vas a morir algún día, no sabemos cuándo, pero tienes que morir. Te está dando un aviso, te dice: usa bien tu vida, inviértela bien, utilízala para Dios. Es lo que está dándonos a entender nuestro cuerpo muchas veces. Quiero decirte algo también: el gozo, porque los cristianos también sufren, no vayas a pensar que no tenemos problemas, para nada. Los problemas nos persiguen a veces. Pero el gozo en la vida de un cristiano es central. Lo que realmente llena el centro de la vida de un creyente es el gozo. Y el lamento o el dolor está alrededor. No es la médula de su vida, no es el centro. El gozo es el centro. Alrededor de su vida puede haber tristeza y dolor. Es normal. En la vida de una persona no convertida, el dolor es central. Lo que está en el centro de su vida es el dolor. Y el gozo y la alegría es periférica. O sea, a veces está contento, a veces se siente alegre, pero es algo que está fuera de sí. En su vida lo que hay es el dolor. Por una simple razón: el creyente tiene las preguntas más importantes contestadas. ¿Quién es? ¿Hacia dónde va? ¿Por qué está aquí? ¿Cuál es su destino? Tiene las preguntas respondidas. El no creyente, esas preguntas no las responde. Son las preguntas más importantes: moralidad, origen, destino, sentido de la vida. Esa es la diferencia entre ser creyente y no ser creyente. Un creyente ha contestado sus preguntas más importantes. ¿Que puede sufrir? Sí. Sí, hay muchos ejemplos. Una joven narra su historia, dice que un día algo no funcionó en su juventud, no salió bien, creo que quería entrar a la universidad y no pudo. Hizo un berrinche de tal manera, ella provenía de una familia evangélica, hizo un berrinche de tal manera, se molestó tanto porque no alcanzó aquello, que fue y le dijo a Dios, de alguna manera le dijo: nunca más voy a acercarme a ti, nunca voy a ser una creyente, nunca voy a orar, nunca voy a estar cerca de ti. Y voy a acabar con mi vida por esto que no me quisiste dar. Y dice ella que salió con su bicicleta y cerca de allá pasaba un tren. Y ella había tomado la decisión de, en algún momento, en una intersección, cruzar con su bicicleta y que el tren la arrollara y la matara. Estaba tan molesta. El caso es que cuando se acerca a la intersección y el tren está viniendo a ese horario, ella, al querer ganarle y meterse, no logra meterse con la bicicleta, pero cae, resbala, y dentro de los giros que da, su cuerpo queda fuera de las rieles, pero sus manos quedan dentro. Cuando el tren pasa, le corta ambas extremidades. Cuando despierta, por fin está en un hospital. Su abuela, que era una creyente, le dice: hija, todavía Dios te ama. Todavía, a pesar de lo que quisiste hacer, Dios te ama. Te voy a dejar aquí un librito de los Salmos. Te lo voy a dejar abierto, como puedas, léelo. Y dice la joven que conforme fue leyendo, mientras veía sus manos incompletas,
entendió que Dios realmente tenía un plan para ella. A pesar de eso, todavía Dios tenía un plan para ella. Años más tarde, ella está dando su testimonio en una conferencia, y cuando sale a dar su testimonio tiene unas manos de hule, unas prótesis, y una mujer que le está escuchando, escucha lo que ella cuenta y después se acerca y le dice: yo iba en ese tren. Yo iba en ese tren cuando vimos que se paró y vimos todo el problema, y el maquinista se acercó y nos dijo que una joven había querido suicidarse, pero que no lo había logrado y solo sus manos se habían cortado. Yo en mi corazón me arrodillé en el tren y le pedí a Dios que tuviera piedad de esa joven, que a pesar de eso que había hecho, que Dios le mostrara a ella que todavía la amaba y todavía deseaba lo mejor para ella. Y así fue. Un impactante testimonio. Que el dolor no destruye ninguna vida. Lo que realmente destruye es una búsqueda insaciable de placer. Y para terminar, quiero que te lleves algo. Los placeres legítimos se pagan antes. Los placeres que no son legítimos se pagan después. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dar gracias a Dios. Dios eterno, Jehová de los ejércitos, muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por este domingo y porque nos permites reflexionar y pensar, utilizar este cerebro que nos has dado. Gracias, Señor. Ayúdanos a ver cómo construimos nuestra vida, cómo la llevamos, cómo la usamos, Señor. Gracias porque podemos abrir este libro que parece tan extraño, la Biblia, pero tiene mucha verdad en él. ¿De qué sirve la vida si tú no estás? Muchas gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad. Bendice a cada oyente, a cada joven, a cada mujer, a cada hombre. Gracias, Dios. Ayúdalos con tu Santo Espíritu para que podamos seguir pensando en los temas que realmente vale la pena pensar. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que dio su vida de manera muy hermosa, te lo pedimos. Amén.